buenos días a todos y todas. Un placer encontraros de nuevo, a la mayoría que aquí conozco, y a los demás, pues muchas gracias por haber venido esta mañana. La idea de esta jornada está enmarcada en el proyecto Onda ODS, que llevamos ya 3 años ejecutando todas las redes de radios de comunicación que estamos aquí presentes, y pues viene a cerrar el proyecto, la tercera fase del proyecto que hemos estado implementando a lo largo del año 2004-2025, ¿no? Entonces, esa primera mesa redonda venía a presentar un poco los resultados y el proceso que ha conllevado la ejecución del proyecto Onda ODS a nivel estatal, ¿no? Es un proyecto que hemos ejecutado en 11 comunidades autónomas, con más de 200 medios locales, medios de proximidad, con relación a los ODS y la Agenda 2030, ¿no? Entonces, aquí en la mesa yo soy Guillermo Butó, coordino el proyecto y coordinado el proyecto para la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía de Radio y Televisión, EMA-RTV. Es un proyecto financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Y pues EMA, para poder implementar ese proyecto, pues hemos trabajado todos juntos con otras 3 entidades, 3 redes de medio. A mi izquierda está Ana Santiago, que es coordinadora de los proyectos de la Asociación Gallega, de la Asociación de Emisoras Municipales Gallega, que lo dirá mejor que yo en galego, porque creo que ahí no hay un truco. Tengo María Rovira al lado, a mi izquierda, que es directora de Radio y Televisión Cardedeu en Barcelona, y que es una radio comunitaria que trabaja en la red, la Xarxa, que es la red de emisoras locales de proximidad de Cataluña. Y por último, Paco Aguaza, que es coordinador también de proyecto para la red de medios comunitarios a nivel estatal, que aglutina una 25 emisoras comunitarias en el Estado español. Las 3 personas que me acompañan han estado involucrados a lo largo de toda la ejecución del proyecto en estos últimos 3 años, con lo cual han estado coordinando las actividades en su comunidad autónoma. Y pues primero quería preguntar, la idea era enmarcar un poco el proyecto en sí, describir las actividades centrales que se ha realizado para que pues podamos tener una idea general, una idea global de todo lo que se ha podido llevar a cabo a lo largo de estos 3 años en cuanto a medios de comunicación y Agenda 2030, ya que ha sido un proyecto especialmente innovador. Entonces voy a dejar la palabra a María, que es la que más lleva tiempo coordinando el proyecto para Cataluña, y luego lo pasaré a Ana, para que nos enmarque un poco el proyecto, qué es lo que considera que ha sido las actividades más relevantes y bueno, el impacto que ha podido llegar a tener en Cataluña y la experiencia que saca y las lecciones que saca. María, cuéntanos un poco cómo ha ido esto y en qué ha consistido para Cardedeu ese proyecto Onda ODS. Buenos días y muchas gracias, Guille, por darnos paso. Pues la verdad es que siempre es un motivo de celebración, ¿no?, que llevemos ya 3 ediciones en 5 años con este proyecto a las espaldas, y ver también cómo nos hemos ido nosotros adaptando según veíamos los resultados de una edición y de la otra para conseguir el objetivo final, que al final es llegar al máximo de gente y sensibilizar al máximo de gente sobre la importancia, ¿no?, de la consecución de esos objetivos de la Agenda 2030. Hay una cosa que es evidente. Tú miras 5 años atrás y preguntabas a la gente, le hablabas, ¿no?, que íbamos a hacer algo sobre los ODS, y la gente te preguntaba qué son los ODS. Eso ya no sucede hoy, y si no sucede es por algo, es porque hay un trabajo detrás, ¿no?, hecho aunque sea a modo hormiguitas, pero hay un trabajo detrás que hace que a nadie se le escape ya qué son los ODS. Y dentro de todo este trabajo yo creo que hay 2 pilares que para mí son bastante fundamentales y en los que también hemos ido pivotando la mayoría de proyectos. Uno son todas esas entidades que podían aún más extender lo que estábamos intentando empezar a comunicar, ¿no?, y darles también herramientas para que ellas puedan comunicar y puedan dar a conocer todo lo que están haciendo.
Y por otro lado, y súper importante, es todos los jóvenes. Todo el trabajo que hemos hecho con la sección de niños y adolescentes, porque son al final los que han de tener clarísimo en su agenda particular esa agenda 2030 para trabajar con un objetivo y de una manera muy clara, ¿no? Y creo que ahora en la mayoría de familias pasa, ¿no?, que son los hijos los que a veces te dicen, no, esto no se hace así o esto no se hace así, porque ellos ya lo tienen interiorizado. ¿Cómo hemos ido haciendo esto o qué valor creo que ha habido? Pues intentar adaptarnos como medios de comunicación a de qué manera podemos llegar a cada uno, ¿no? De qué manera podemos llegar a los jóvenes, y en ese caso pues hemos tenido experiencias como las formaciones en institutos que hicimos en la segunda edición o como el concurso radiofónico en la tercera. Creo que es ir a buscar un poco qué les funciona a ellos, y en cuanto a las entidades, intentar acompañarlas en la medida de lo posible. También para eso, ¿no? Es un apoyo para una entidad sin ánimo de lucro que no tiene medios quizá o no tiene los conocimientos a nivel de comunicación para dar a conocer sus proyectos, ¿no? Creo que lo interesante del proyecto ha sido ver dónde estaban los puntos clave, pivotar sobre esos puntos clave y ir reformulando un poco lo que estábamos haciendo cada año, ¿no? Porque al final, cuando tú dices los productos y sobre todo el nivel de cómo se han involucrado las entidades sociales, hablamos también de más de 400 piezas y contenidos, audiovisuales, de alguna manera reflejando el tejido socioeducativo y socioeconómico que trabajan en los ODS, ¿no? A eso te refería, supongo, ¿no? Totalmente, y dándolas a conocer también, porque al final muchas de estas entidades sociales que ya están trabajando en eso no tienen medios o no conocimientos para difundir aquello que están haciendo. Y hablas de cifras y a mí me explota la cabeza en pensar la cantidad de cosas que hemos hecho en estas 3 ediciones, ¿no? Y Ana, porque María estaba comentando el concurso interinstituto, ¿no?, que hemos realizado este año, sí. A lo mejor podríamos describirlo un poco más, porque sé que además FENE ha estado en la final estatal del Instituto de FENE, ha estado en la final estatal, entonces pues ha funcionado muy bien, yo creo, en todas las comunidades autónomas donde lo hemos llevado a cabo, pero cuéntame un poco cómo ha sido el proceso y qué es lo que te llevas tú desde este concurso interinstituto, ¿no?, para la Comunidad de Galicia. Bueno, creo que fue mi visión, que seguramente será la parte más exitosa y cuando al principio nos parecía que era la más débil, porque fue un esfuerzo muy grande de organización previa por nuestra parte, pero también por parte de los centros, porque los centros al final les hemos impuesto o les hemos llevado, es verdad que una actividad organizada, pero que ellos tenían que trabajar en clase. Un acierto escoger la franja de edades en que escogimos, porque es un contenido curricular, con lo cual sí que es cierto que había una cierta facilidad de inmersión dentro del centro, pero claro, eso requería no solo el esfuerzo del profesorado, sino también del alumnado. Sorprendentemente, por lo menos yo creo que en todos los casos, porque luego el concurso quedó demostrado que se lo curraron increíblemente. Entonces, esa fase previa que nos parecía tan complicado, ¿cómo vamos a ser capaces de llegar a ellos, implicarlos en que se estudien esto, que busquen, que hagan más? Al final no lo hicieron bien, lo hicieron incluso mejor, porque fueron capaces de seguir buscando, indagando, se pusieron días de trabajo y colaboración entre los grupos extraescolares, con lo cual esa actividad que en principio organizativamente fue un reto, voy a decir que superado, ¿me voy a atrever o no? Sí, bueno. No, la idea también, para poner la cosa más claramente, por decirlo así, era un concurso entre varios institutos de distintas comunidades autónomas a través de programas de radio, es decir, 30 minutos de radio a través de varias pruebas sobre los ODS y la Agenda 2030, en la que cada grupo, eran equipos de 3 personas, 3 jóvenes, tenían que haber aprendido, estudiado los ODS para poder contestar a una serie de preguntas que nadie, creo, en esta mesa podía contestar, la verdad. No, y eso, ¿no?, que preparamos las preguntas. Esa segunda parte de implicarse en lo que fue el proceso era un programa de radio, algunos sí tenían radio escolar y sabían más o menos cómo actuar, pero otros no sabían lo que era participar en un programa de radio, lo que te pide la radio, la agilidad de estar. Y fueron realmente sorprendente cómo
cómo se adaptaron. La experiencia para ellos de competir y de estarse viendo con el otro equipo, realmente fue grandioso para ellos y de hecho, bueno, los de FENE que al final llegaron a la final, decían ellos, para el año volvemos, repetimos, no, ya no estaréis en este curso, no podréis participar. Es que yo creo, perdona, pero yo creo que el formato concurso lo que tiene es esa adrenalina que sobre todo según qué edad pues la disfrutas muchísimo, ¿no? Y con el añadido de ver al otro equipo a través de la pantalla, yo creo que eso les hacía como ilusión, pero en el fondo sabes que estás conectando al mismo tiempo dos puntos de España, que los dos han preparado lo mismo, han estudiado lo mismo y entonces la adrenalina de saber quién lo lleva mejor preparado, ¿no? Y con la excusa han hecho un ejercicio, un trabajo de estudio de todo lo que es el desarrollo sostenible brutal. Lo que decías es que incapaces, creo, cualquiera de nosotros de contestar nada de lo que decían. Y Paco, yo sé que tú has presentado, tú has preparado también una presentación específica sobre un tema concreto del proyecto, pero tu visión sobre este aspecto del concurso, pero a lo mejor sobre otras actividades que querías poner de relieve a lo largo de los últimos 3 años, algo que a lo mejor para la REM ha marcado un antes y un después, o al menos en el que se ha sacado lección y ha habido un impulso positivo, si tuvieras que mencionar algunas. Además del concurso, que imagino que también ha sido un punto positivo. Buenos días. Sí he preparado una presentación porque yo no tengo la capacidad de improvisación de mis compañeras, entonces, y bueno, por los nervios que me da hablar en público. Pero bueno, para lo que preguntas, yo creo que yo destacaría más, bueno, ya hemos hablado de resultados, de actividades, de acciones que hemos realizado. Pero también yo creo que es la filosofía, ¿no? Por ejemplo, en las estrategias locales, en los coloquios radiofónicos, ¿no? La filosofía de contar con diferentes agentes del territorio para elaborar la hoja de ruta, ¿no? Que ahora hablaré un poco más en detalle en eso, pero yo creo que eso es una clave, ¿no? El saber, o sea, el tener un diagnóstico más certero del territorio gracias a que no imponemos más bien llegamos con una propuesta de acción y esa propuesta se moldea desde el propio territorio. Entonces yo creo que ahí está una de las claves de este proyecto. Sí, supongo que te refieres a la manera en que se han organizado muchas actividades, que es cierto que en lugar de decidir y, como tú dices, imponer algunas temáticas, porque ya llevamos muchos años trabajando lo de ese, entonces podríamos haber dicho, pues vamos a tratar este y otro tema. Al final, una de las filosofías del proyecto ha sido dejar a las entidades locales, de los municipios donde están los medios locales, los medios de proximidad, que decidan ellos los temas que querían tratar. Es decir, pues el ayuntamiento, entidades sociales, entidades económicas, que se juntaran para que decidieran las temáticas y los centros de interés del municipio según el territorio, porque son ellos y ellas los que mejor conocen. Y a raíz de eso nos han trasladado en cada municipio, pues nos gustaría abordar, ha habido una infinidad de temas, ¿no? El agua, la sostenibilidad, el tratamiento de los residuos, en fin. Y todo esto pues ha permitido que al final los medios locales, tengo la impresión, sean un poco el vínculo y el que ha cristalizado, digamos, un grupo motor o grupos motores que han permitido impulsar un poco estas temáticas a través de los ODS. No sé si lo sentís un poco así en este término. ¿Ana? Sí. Yo reconozco que tengo la impresión de que funciona mejor. Ha funcionado mejor la parte de compromisos individuales o de pequeñas entidades que veían que éramos un apoyo para ellos, a lo mejor que la propia administración. Voy a poner aquí el punto negativo, porque a veces resultaba complicado o se enrocaban en una cosa y no había manera de buscar otros caminos, que a veces es interesante también, pero sí que es verdad que esa parte de consulto, hago un análisis de qué necesidades hay y su propia participación de decidir de qué vamos a hablar, qué vamos a trabajar, qué vamos a resaltar, esa parte es fundamental, sí. Porque es un compromiso por su parte y te facilita también muchísimo que los contenidos que preparas tengan un reflejo posterior. Pero las pequeñas entidades, yo creo que, y a nivel individual, bueno, había muchísimas personas que en cuanto les enseñabas, les comentabas el proyecto les gustaba muchísimo y tenían muchas ideas, ¿eh?
Paco, ¿qué te parece si te doy la palabra para que nos pueda incidir un poquito más en el aspecto de la innovación social del proyecto? Porque creo que también es uno de los factores clave que ha permitido que pues vayamos ejerciendo un año tras año pues esa iniciativa que vamos a decirlo, es pionera a nivel estatal en cuanto a involucración de medios de proximidad y Agenda 2030. Entonces me parece interesante poder abordar ahora el tema de la innovación, ¿no? Vale, sí, claro, llega la propuesta de tema de esta mesa y entonces la idea fue eso, pasar el proyecto Onda ODS por ese tamiz de la innovación. Entonces he recogido 4 elementos del proyecto y bueno, utilizando un poco ese orden, ¿no? Del proceso, el proceso en el que nos involucramos en esa acción o en ese momento del proyecto, el resultado que ha dado ese proceso y también ese reto, esa propuesta de mejora para ese paso, ¿no? Entendiendo que el proyecto Onda ODS tiene un objetivo que es la transformación social a través de la comunicación y luego también plantearnos qué es la innovación, que la innovación es una suma de conocimiento, experiencia, también creatividad e imaginación. Tenemos que poner, no inventamos nada nuevo, pero cambiamos o adaptamos a un contexto algo que ya existe también, o incluso, bueno, también generamos algo más o menos novedoso, pero la innovación no solo se basa en originalidad pura y dura, ¿no? Entonces, bueno, pues nos sumamos, ¿no?, a ese ecosistema de procesos de transformación social que existen, aportamos ese poquito, pues gracias a este proyecto y aprendemos también de ese ecosistema. Vale, por ejemplo, uno de los elementos es precisamente el grupo motor colaborativo, ya no solo en los territorios locales, sino nosotras como un grupo motor que tiene que desarrollar el proyecto, bueno, pues eso, y todo lo que conlleva, ¿no? Hay una documentación presentada al Ministerio, una idea de proyecto, unos papeles, y eso lo tenemos que transformar en algo material, en algo tangible, en acciones comunicativas, en generar más grupos motores, en otro tipo de actividades, ¿no? Este es el inicio de la historia, ¿no?, por decirlo así, del proyecto. Es darle forma, es ver el qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, qué recursos, herramientas, etcétera, vamos a utilizar. Ya en este proceso hay innovación, es decir, somos 4 redes de medios. Somos 4 redes de medios locales, cada uno tiene su experiencia, su conocimiento y cada uno puede aportar su creatividad y su imaginación en este proceso, ¿no? Nos retroalimentamos, es decir, todo lo que vamos aprendiendo, lo que voy aprendiendo de ustedes, también lo puedo aportar a la red en la que trabajo, y es una red, al fin y al cabo, se compone de nodos, entonces eso tiene una capilaridad. Y esa innovación pues también llega a esos nodos, incluso de esos nodos puede llegar la capilaridad hacia arriba y trasladarlo a la red y a otras redes del proyecto. También esta forma, la innovación requiere adaptabilidad, ¿no? Y esta forma de funcionar pues nos permite, o incluso la necesidad nos obliga a adaptarnos a diferentes estructuras, somos diferentes estructuras como entidades, tenemos diferentes esquemas de trabajo, diferentes ritmos, ¿no? Entonces, eso es también la capacidad de adaptarse también es innovación y también lleva a desarrollar empatía, ¿no?, por otro lado. ¿Qué reto hay aquí, ¿no?, ¿qué se podría mejorar? Es promover espacios de interacción, espacios como este, ¿no?, de interacción directa entre los nodos, ¿no?, entre los medios locales de las diferentes redes, ¿no? Aquí va a haber medios comunitarios que está asociado a la REN, también medios asociados a la Xarxa, ¿no?, a EMUGA, entonces, y bueno, y además, obviamente a MRTV, con lo cual promover espacios de este tipo yo creo que es más espacios de este tipo, uno de los retos. Otro elemento, las campañas informativas, ¿no? Entonces, tenemos que partir de los ODS como un marco global, de un convenio entre gobiernos, en el marco de la ONU, algo abstracto, en algo concreto, aterrizado al territorio,
¿no? Bueno, eso es lo interesante que hacemos, no tanto teorizamos, sino mostramos, somos vehículo para mostrar qué se hace en diferentes territorios en cuanto a colectivos o iniciativas y que están vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Al final es un proceso global, local y otra vez global, porque hacemos que, pues eso, que trasciendan esas iniciativas y esas buenas prácticas que se realizan en diferentes territorios, y eso lleva a innovación también. Es decir, el ser vehículo de algo que de dar a conocer algo que se realiza en Campillos, algo que se realiza en Valdivielso, puede servir de inspiración para innovación en otros territorios, ¿no? Y luego, bueno, un elemento muy concreto de innovación, que es el primer magazine multilingüe sobre los objetivos de desarrollo sostenible, entre uno de ellos. ¿Cuál sería la propuesta o el reto? Bueno, pues mantener el equilibrio entre los aspectos cuantitativos. María ha señalado antes de cómo hacer que crezca, ¿no? de llegar, nuestro objetivo es llegar a más y más gente. Creo que también habría que sumarle el llegar también en otras líneas, ¿no? Quizá no a tanta gente, pero con un impacto profundo, ¿no? Yo creo que hay que mantener el equilibrio en eso, ¿no? Y ya no solo también en producir mucho, sino en producir lo bonito, ¿no? En hacerlo, además, sobre todo también, ¿no? Innovar para llegar al público más joven, ¿no? Cada vez el ecosistema comunicativo también va cambiando, entonces hay que ir adaptándose continuamente. Y también creo que deberíamos buscar fórmulas para medir mejor el impacto social, o más que mejor, de forma más certera. Ya no solo para conocer lo que estamos haciendo, porque la innovación también requiere saber en qué punto estamos para saber hacia dónde avanzar. Entonces, tenemos que conocer mejor el punto en el que estamos, ¿no? ¿Qué resultados hemos obtenido con el trabajo que hemos hecho para, en siguientes procesos de trabajo, tener un camino mejor trazado? Que no es que no lo tengamos, pero bueno, siempre se puede mejorar en ese aspecto. Y también porque es importante ante las instituciones necesitan números, y como también tenemos que justificar nuestro trabajo ante las instituciones, necesitamos buscar también una forma más precisa de medir estos resultados. Otro proceso, hemos hablado, ¿no? Es las estrategias territorializadas, el cómo aterrizar en un territorio una propuesta, un marco de trabajo, ¿no? Y además el cómo se ponen en común a diferentes actores, medios de comunicación locales, normalmente como eje, ¿no? de esas campañas que queremos llevar a los territorios, de esas estrategias, a las entidades sociales fundamentales, incluso a las instituciones públicas, que también, es verdad que pueden ser un poco más lentas, pero también tienen muchas veces una base de conocimiento muy amplia de las necesidades del municipio, y creo que también son actores fundamentales para ello. Y bueno, pues funcionar así permite saber a la hora de innovar qué recursos pueden ser más necesarios, herramientas, posibilidades, o incluso los protagonistas y las protagonistas de ese territorio, ¿no? A la hora de, pues, por ejemplo, los coloquios. O bueno, desde los retos locales también, ¿no? ¿Cuáles deben ser los retos? ¿Cuáles son los ODS prioritarios en ese territorio? Y bueno, pues y hay un elemento también, pues, de los concursos de institutos, ¿no? De contar con, en este caso, con institutos de educación secundaria para trazar también esto. Propuestas. ¿Cómo hacer sostenible esto, ¿no? Cómo esas sinergias que se gestan por estos grupos motores, estrategias, campañas, cómo hacer que esa sinergia entre actores locales se mantengan en el tiempo, ¿no? Más allá de proyectos que tienen inicio, fin y una financiación, ¿no? Y volvemos a lo mismo, fórmulas de medir el impacto social. Y por último, la generación de una marca. Hemos generado una marca desde cero. Cómo hacer que esa marca, pues qué significa esa marca, qué queremos que signifique, se equiparan lo que queremos que signifique con lo que significa para el público,
y cómo reducir esa diferencia, ¿no? Es importante. Entonces, en el resultado, pues eso influye en medios locales, entidades a quien nos dirigimos y también, bueno, a través de qué canales lo hacemos. Es importante aquí el ser, el parecer, el proceso y el resultado, ¿no? Bueno, la propuesta, ¿no? Y también enlazado con lo que decía María, ¿cuál es la clave del mainstream? ¿Cómo podemos ser mainstream? Creo que lo hemos ido abordando también en los proyectos, ¿no? Y lo hemos hecho bastante interesante, ¿no? Formatos que realmente han funcionado bastante bien y sobre todo hacia públicos que realmente quizá los ODS como algo teórico no les interesa, pero a través de las mecánicas, dinámicas y formatos que hemos utilizado se han sumado a participar en el proyecto. Y lo mismo, que otros canales o acciones pueden ser útiles o podrán ser útiles. Esto es, bueno, aquí unas cifras de lo que ha sido Onda ODS en estos 3 años, que creo que también es innovar, ¿no? Porque hacer todo esto en 3 ediciones. 2 elementos para finalizar. Inteligencia artificial. No he puesto nada, no tengo nada. Es decir, y además Enrique va a hablar, creo, bastante de ello. Claves para la inteligencia artificial. Esto es Internet en el año 1995. ¿Qué podrá ser la inteligencia artificial dentro de unos años? ¿Cómo la vamos a utilizar? ¿Cómo nos vamos a servir de ella? Yo me sentí tentado a preparar esto en ChatGPT, le puse el tema, no me gustó lo que me dio y entonces digo, pues lo voy a hacer a la antigua usanza. Y la ética, ya no solo de cómo utilizar la herramienta, sino qué le enseñamos también a la inteligencia artificial, ¿no? En eso también podemos ser protagonistas. Y bueno, al final, ¿qué es Onda ODS? Es uno de múltiples proyectos, uno de múltiples intentos de transformación social y yo creo que al final nuestra finalidad es echar muchas semillas, esperar que algunas germinen, esperar que algunas den fruto, esperar que ese fruto dé más semillas, esperar que algunos árboles crezcan y sean muy visibles. En fin, que siempre es un placer estar trabajando con ustedes. No, yo creo que para cerrar, porque ya vamos a pasar a otra, voy a dejar la palabra para que cierre mis compañeras, yo si tuviera que destacar a raíz de lo que acabas de decir, es al final la sostenibilidad de conllevar un proyecto con más de 200 medios locales y haber podido tejer una alianza que no es solamente a través de productos concretos que en sí mismos tienen sostenibilidad, una guía para entidades sociales para que puedan comunicar a su vez ellas mismas acerca de los ODS, eso es 30 y tantos ciclos de formación para jóvenes sobre cómo utilizar los medios audiovisual y radio, es también sostenibilidad, pero más allá de las actividades en sí, creo que el hecho de que hayamos trabajado juntos tanto años, pues permite que ya vayamos viendo con otra perspectiva y de hecho acabamos de presentar un proyecto europeo juntos, ¿no? Que ha sido aprobado y creo que eso es la mejor prueba de que esta alianza es sostenible y gracias al final a todos los esfuerzos y el trabajo que hemos realizado a través de ese proyecto. Ana, te dejo la palabra que luego dejaré a María para cerrar esa mesa redonda, un aspecto que quieres mencionar acerca del proyecto en Galicia, a nivel estatal, o tu percepción para cerrar esta Yo voy a mesa. hacer una percepción interna del medio que somos radio local, y creo que este proyecto tiene un valor muy importante, que es eso que decía Paco, de mantener las sinergias de todo este trabajo que hemos realizado, y es esta continuidad del proyecto. Porque está alimentando las fases futuras, o sea, pues desde ese manual, desde este tipo de cosas que hemos venido haciendo durante estos años, pero nos alimenta como medio local porque, por ejemplo, aumenta nuestro impacto como medio local. Estamos alimentando cosas, abrimos colaboraciones externas, fijamos resultados porque damos participación, la gente lo hace suyo, entiende que puede participar, entrar con sus propuestas
empezamos la radio local cuenta para la administración, que le estamos presentando proyectos innovadores con futuro en distintas administraciones, en nuestra audiencia, con nuevos formatos, nuevos nichos de atención, jóvenes, mayores, movimiento asociativo con propuestas. Ampliamos contenidos en nuestra programación, que también es importante, tenemos que llenar de contenidos muy distintos, además, intentando llegar a distintos ámbitos de interés, al movimiento asociativo en las sociedades, que a mí me parece muy importante. La sociedad tiene que estar organizada, non vale con que la administración nos haga cositas. Tenemos que movilizarnos y hace mucha falta. Entonces, darle a las sociedades ese espacio donde puedan demostrar sus intereses, su trabajo, a veces invisibilizado, es cierto, ese trabajo que es voluntario, que es gratis, que es con tu tiempo libre, que tú les des un pequeño escaparate en donde presentarlo, a mí me parece importantísimo. Con lo cual, el proyecto nos fortalece a nosotros como red y fortalece a quien está trabajando, pues precisamente con este intento de cambio social. María, unas últimas palabras para hacer esa mesa redonda. Quería darle las gracias a Paco porque con el trabajazo que se ha traído preparado, yo creo que nos ha hecho aterrizar. A mí al menos me ha ayudado a ver esta lista final, ¿no?, de todo lo que hemos hecho, porque a mí se me olvida de un año a otro, ¿no? Y creo que una de las cosas especialmente bonitas que tiene este proyecto es que nos estamos pudiendo permitir ir mejorando, conocernos cada vez más entre nosotros, entender las formas de trabajar y las diferencias que tenemos cada uno en sus situaciones, en su comunidad, y aún así es un proyecto suficientemente flexible para adaptarlo y hacerlo nuestro, ¿no? Y el hecho de que hayamos tenido ya 3 ediciones nos permite una cosa que muchas veces no podemos. A mí me ha pasado muchas veces, no sé a vosotros, que empiezas un proyecto y el primer año ya, por lo que sea, no funciona, la gente acaba harta. Aquí llevamos 3 ediciones y seguimos funcionando, y creo que año tras año mejora, porque ya nos vamos conociendo, sabemos lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, lo que ha funcionado, esto lo mantenemos, retocamos esto, pero tal. Y eso nos permite hacerlo cada vez mejor. Y yo tengo mucha sensación, cada vez que volvemos de uno de nuestros encuentros, que luego cada uno llega allí y es como que extiendes en tu zona todo lo que hemos sacado de aquí, ¿no? Cada uno a su manera, cada uno con las particularidades de su zona, de la manera de trabajar, de sus institutos, de sus temáticas, porque evidentemente los temas que igual nos afectan en Cataluña o en nuestra zona no son los mismos que afectan en Galicia, o cada uno tiene sus particularidades, pero creo que funciona, que es flexible, que nos adaptamos, y creo que funciona también mucho porque nos lo estamos creyendo mucho. O sea, salimos siempre convencidos y cuando volvemos a cada uno a su casa tenemos como muy claro lo que tenemos que hacer, ¿no? Y creo que es la clave de que haya estado funcionando hasta ahora y esperemos que siga funcionando. Pues nada, muchísimas gracias Paco Aguasa, María Rovira, Ana Santiago, yo, Guillaume Buteau. Es un placer trabajar, evidentemente, haber trabajado todos juntos sobre estas temáticas en concreto. Deciros que una 4ª edición también se ha presentado, estamos a la espera de los resultados y bueno, puede ser que el Onda ODS siga por un año más, ya veremos. En cualquier caso, muchas gracias a todos y todas y a vosotros también. Gracias.